Ok, perfecto. Ok, el tema del que vamos a hablar hoy, para quienes se están uniendo, el tema del que vamos a hablar hoy está enmarcado dentro de un movimiento que se llama Movimiento Desaprender, que busca poner al docente en el centro de la discusión. Y cuando pensamos en el docente pensamos en muchas cosas, todos los elementos que le circundan, todos los elementos que le caracterizan. Hablar sobre identidad docente, por ejemplo, hablar sobre cansancio docente, que es muy necesario, es muy importante. Y hoy vamos a hablar sobre éxito docente, un docente exitoso. Eh, ¿Qué es lo que está detrás de un docente exitoso? De hecho, esto surge un poco con una interacción que tuvimos Janet y yo en días pasados. Y tenemos posturas que tal vez no sean contrarias, sino complementarias. Vamos a descubrirlo hoy. Le dije, bueno, ya que no vemos el asunto de la misma manera, vamos a plantearlo de forma amplia y en el transcurso del live vamos a probablemente llegar a acuerdos. Qué gusto verte, Janet. ¿Cómo estás? Ay, también es un gusto. Qué bueno que finalmente ya pudimos realizar la conexión. Buenas noches. Sí, finalmente, buenas noches. Desde hace una semana que habíamos querido hacer esto y no había sido posible porque recién me di cuenta cuando inicié el live que tenía que desbloquear la opción de invitar a otras personas. Entonces, bueno, fue un viaje interesante de 3 días seguidos haciendo lives. Y el primer live, una improvisación donde yo te enviaba, yo te hacía preguntas así en vivo y tú respondías, ¿no? Pero me imagino que te sentiste como con mucha impotencia, ¿no? Afortunadamente creo que supimos sacar adelante digamos, la interacción, ¿no? El en vivo. Sí, 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 o sea, ahí hubo que improvisar, eso hicimos, nos adaptamos, flexibilidad cognitiva ante todo, y además salieron algunos temas interesantes, ¿no? Yo no he terminado de editar, pero ya estoy haciendo como clips, ¿viste? Clips cortos, breves, sobre algunas cosas que salieron que fueron muy valiosas de tus aportes, de lo que tus aportes luego como que me ayudaban a recordar, y entonces sobre eso yo hacía como una disertación. Pero bueno. Sin más, yo creo que podríamos iniciar. Habla un poco de ti, Janet, de tu perfil docente, de lo que haces, a lo que te dedicas y con quiénes trabajas actualmente. Bueno, soy la fundadora de una, digamos, empresa educativa que se llama Ivy Coaching Academy. Trabajamos con estudiantes que se encuentran en la secundaria, específicamente estudiantes que llevan programas internacionales, ¿no? Como el IB, el Cambridge, bueno, GCSE, un montón de programas. Eh, Nuestros servicios van desde clases virtuales, también clases presenciales, hasta asesorías en los componentes que estos alumnos que estudian en colegios internacionales necesitan, ¿no? Como asesorías en evaluación interna, en monografías, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también damos mentorías a docentes que son nuevos en los programas o algunos que ya tienen, digamos, tiempo, sin embargo, hay dificultades como para poder eh, trabajar con el programa en su totalidad, porque si ves que cada cierto tiempo se cambian las guías de estos programas, entonces los docentes deben estar actualizándose constantemente y pues hay colegios que no envían a los docentes a actualizarse y bueno, ahí viene el tema, ¿no? De que tienen dificultades para poder, digamos, desarrollar el programa con los estudiantes. Ahí está entonces el papel que tienen ustedes de acompañar a docentes y de alguna forma brindarles mentoría, ¿no? Exacto, sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, durante el tiempo en que estamos trabajando, pues hemos tenido estudiantes que han solicitado los servicios, no solo de aquí de Perú, sino también de otros países. Y pues el equipo de docentes que tengo también son docentes de otros países, ¿no? Están en Argentina, algunos están un poquito lejos como España, otros están en Panamá, ¿no? Argentina, Chile, Colombia también. Y bueno, en realidad este es un equipo de docentes bastante comprometido y pues digamos con una formación profesional bastante buena, bastante extensa, tienen conocimientos del programa.
Así que por ese lado, estoy muy contenta de trabajar con todos ellos como equipo. Ok, ok. Y bueno, fíjate que para avanzar ya en el tema propiamente del lab, conocemos un poco y sabemos cómo es tu perfil, es decir, que trabajas de manera permanente con docentes, además de trabajar con estudiantes, ¿no? En ese sentido, tú hablabas, o de hecho la discrepancia que teníamos era en el origen tal vez, o la, no sé si sabría llamarlo causalidad del éxito docente, ¿sí? Pero el tema de hoy, el foco de hoy es el docente exitoso. ¿Pero qué entiendes tú por un docente exitoso? Creo que por ahí deberíamos empezar. Una pregunta. Eh, para mí un docente exitoso es aquel docente que desarrolla su pasión sin quemarse y que es capaz de impactar, y no solo impactar, sino transformar la vida de un estudiante, pero de forma positiva, ¿no? Y que a la vez crece como ser humano mientras enseña, ¿no? Para mí eso es un docente exitoso. Ok, ok, pero yo creo que estamos bastante de acuerdo en el punto de partida, porque es que para iniciar con este intercambio creo que es necesario tener los términos claros y saber que estamos hablando de lo mismo y no suponer que, bueno, las dos sabemos que es un docente exitoso. No, no. Creo que en ese sentido concordamos ampliamente porque yo observo exactamente lo mismo o con mucha semejanza, con mucha similitud de lo que acabas de definir, pues un docente exitoso capaz de conectar con su estudiante. Y en esa conexión hay transformación, hay acompañamiento, hay guía y no hay una disolución del papel propio, de la identidad propia del docente. Creo que esto es muy importante. Yo digo lo mismo con otros términos, pero creo que nos referimos a lo mismo cuando tú hablas de quemarse. El docente que se quema, sí es, yo creo, en esencia, un docente que pierde conexión consigo mismo y que se desconecta consigo mismo. Y Ujú. desde esta definición, digamos, de docente exitoso, he considerado tanto al docente como persona, ¿verdad? Y también el rol que desempeña con los estudiantes. Entonces, cuando hay ese match entre la parte interna del docente como persona y lo que hace, lo que impacta, lo que es capaz de transformar, porque en realidad es una transformación que va pareja, ¿ves? Nosotros como docentes, cuando recién empezamos, digamos, a enseñar a los estudiantes o empezamos esta maravillosa, trabajo que tenemos, empezamos siendo unos y terminamos siendo otros. O sea, es una transformación que es bidireccional, ¿verdad? Entonces, cuando esa transformación ocurre de manera consistente y no llegamos al burnout de que no sé qué hacer, tengo muchas cosas encima, no sé cómo manejo esto, entonces podemos decir que somos docentes exitosos, ¿no? Es decir, interno y externo, con un match, pues, digamos, recíproco, ¿no? Ujú. Y entonces aquí es donde entra, donde entró nuestra discrepancia el día que estábamos coordinando esto, ¿no? Porque ya tenemos claro lo que significa para las dos, en líneas muy parecidas, lo que es un docente exitoso, y luego entonces estaba la idea de un docente exitoso, no, no me acuerdo si es así como está planteado o si es así como lo ves, porque también pude haberlo distorsionado o pude no haberlo entendido bien cuando estábamos chateando, pero es un poco la idea de que un docente exitoso es necesariamente resultado de su mentalidad o hace un trabajo en su mentalidad. Y no hay otra forma de considerarlo exitoso si no trabaja en su mentalidad. ¿Eso era un poco lo que tú planteabas? Exacto. Para mí no puede un dirigente exitoso si no tiene la mentalidad adecuada para sostener ese éxito, ¿no? Es muy diferente a decir que ese docente tiene resultados, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles serían los resultados de un docente? O sea, lo externo sería que los estudiantes, por ejemplo, aprueben todos los exámenes, ¿verdad? Que obtengan altas calificaciones en los exámenes internacionales. Entonces diríamos, wow, los estudiantes son exitosos, entonces el docente es exitoso. Pero no, esos son resultados. Y yo no estoy hablando de resultados, ¿no? Estoy hablando de algo mucho más, ¿no? Algo que conscientemente el docente puede sostener. O sea, todo lo que pueda ser externo, digamos, es algo que está fuera, valga la redundancia, ¿verdad? Fuera de lo que es el docente como persona.
Entonces, pero si hay ese equilibrio entre lo interior, de que yo soy docente, yo enseño, yo tengo resultados con mis estudiantes, pero a la vez, ¿no? Me apasiono, disfruto, siento, soy un docente que está en paz y por ende toda mi aula, todos mis estudiantes también están en paz, entonces genial. Pero no puedo sostener el éxito si es que en algún momento, por ejemplo, no tengo la inteligencia emocional para poder llevar a cabo una clase o llego a un colegio en donde los estudiantes, no sé, son muy hiperactivos, hacen lo que quieren, no tienen reglas y yo simplemente me destruyo en ese ambiente, no sé cómo manejarlo, ¿no? Entonces, no va por ese lado de los resultados que obtiene un docente, ni tampoco va por el lado de la cantidad de títulos que pueda tener, ¿no? Yo he visto muchos docentes con títulos, digamos, universitarios y todo, y sin embargo en el aula no han podido tener, digamos, esa inteligencia emocional como para lograr que los estudiantes no solo pues tengan los conocimientos que les brinde, sino también, digamos, esa apertura o lo que se necesita para poder estar en una clase, ¿no? Esa disposición, esa emoción para aprender. Claro, porque al final todo gira en torno al mismo punto de dilucidar que es un docente exitoso, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos muy claro que el éxito no se refiere, en el caso de lo que estamos hablando del docente, no se refiere a los resultados que consigan sus estudiantes, a las calificaciones o a la cantidad de titulaciones que tenga el docente, pues ahí tenemos muy claro que un docente exitoso es aquel que consigue conectar con el otro y llevarlo a resultados. Ahora, tú hablas sobre mentalidad y la importancia de la mentalidad como el pilar de un docente exitoso. ¿A qué te refieres con mentalidad? A todo el conjunto que comprende la inteligencia emocional, la resiliencia que tiene una persona en realidad, ¿no? Si observamos un poco, cuando hablamos de un docente exitoso, estamos ya incluyendo a la persona como tal, o sea, esto puede aplicar para el ingeniero exitoso, ¿verdad? O la enfermera exitosa. ¿Por qué? Porque somos personas. Entonces, enseñar sin mentalidad, fíjate, es como construir un puente sin los pilares, sin las bases, ¿verdad? Entonces, tanto el docente como el estudiante, nosotros como docentes deberíamos tener la mentalidad adecuada para poder tener una clase con los estudiantes. Está bien, conectamos con los estudiantes, pero además también que deberíamos despertar en ellos esa necesidad, ese hambre por conocer, ¿verdad? Y también desarrollar en los estudiantes la mentalidad. ¿Tú te acuerdas que en el live pasado yo te dije, yo no soy profesora de física porque enseño física, sino soy profesora de física para desarrollar la mentalidad de mis estudiantes y obviamente una mentalidad de éxito que les permita aprender física para ser exitosos? Entonces, si el estudiante desarrolla esa mentalidad de éxito, no solamente le sirve para física, le sirve para otras asignaturas. Entonces, así mismo para el docente, ¿verdad? Si el docente desarrolla su mentalidad, su inteligencia emocional, le va a permitir, pues, no solo sostener una clase, ¿no? Le va a permitir llevarse bien con sus colegas de trabajo, le va a permitir también estar en un ambiente que él siente que le da paz. Mira, te voy a comentar digamos, ciertas anécdotas que he tenido con algunos docentes, colegas, que trabajaban en el mismo lugar que yo y otros pues que me han comentado después, ¿no? Para mí un docente no es exitoso o no está desarrollando una mentalidad de éxito cuando me dice, por ejemplo, ay, estoy, digamos, el director o la directora ya puso otra reunión y ahora tengo que venir, ¿no? Estoy harta, los estudiantes son muy malcriados, no tienen valores, los padres nos cuestionan mucho a nosotros y me toca con esa aula y la verdad, yo ni bien estoy en la puerta ya me mentalizo de que voy a entrar a un aula que tiene estas características y entonces sales prácticamente sí, o sea, si entraste, digamos, con un mood, sales apagado, sales diciéndote por qué no los cambian a los estudiantes o cómo me gustaría tener otra aula, ¿no? Entonces, ese no es un docente exitoso porque no está sabiendo manejar su mentalidad para poder llevar adelante esa aula, ¿no? Si hay un docente que se queja de su director, que se queja de los estudiantes, entonces yo me pregunto,
O le pregunto al docente, ¿y qué haces ahí en ese colegio? ¿Verdad? ¿Qué haces allí? Si es algo que te quema tanto, si no te gusta, entonces, ¿por qué sigues allí? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, un docente con mentalidad va a sostener esto y va a ver, digamos, si llega a un aula en donde los estudiantes son muy hiperactivos, no tienen reglas, no tienen normas, va a ver esto como una oportunidad para poder hacer algún cambio, ¿verdad? Como una oportunidad de crecimiento. Un docente con mentalidad fija diría, no, pues yo me voy, aquí no hay nada, ya las cosas están hechas y huyo, ¿no? Pero otro lo ve como una oportunidad, entonces esa es una mentalidad de crecimiento y pues eso es lo que te sostiene en el trabajo, en esta tan bonita labor que tenemos de enseñar, ¿no? A los estudiantes. Bonita y desafiante. O sea, es bonita y es desafiante, no podemos quitar eso del medio. Ahora, cuando tú hablas de esas cosas, ¿no? Yo te escucho y yo digo, ese es un pilar, es importante. Pero hay otros que considero que son importantes también para conseguir ese fin último que es el que hemos encuadrado dentro de la noción de docente exitoso, ¿no? La conexión con el otro se potencia mucho cuando comprendes la importancia de la conexión. Y sobre esto no hay suficiente información. Y sobre esto, digo, no hay suficiente información aplicada al salón de clases, ¿no? Porque hay mucha información respecto a los vínculos humanos. La psicología ha tenido unos avances extraordinarios en las últimas décadas de, bueno, primero plantear, somos seres sociales, lo que significa que dentro nos formamos y creamos nuestra identidad con la interacción que tenemos con otras personas, ¿no? Pero dentro del salón de clases prima la idea y la noción de que primero el salón de clases es un espacio donde vas a aprender conocimientos declarativos, historia, arte, literatura, datos, contenido. Esa noción es una noción arcaica, pero es una noción que se mantiene y que empapa todas las áreas que pueden ser transformativas dentro de la práctica del docente. Entonces, por ejemplo, la noción de que dentro del salón de clases, más que enseñar contenidos, enseñas tus creencias, enseñas formas de ver la vida, enseñas maneras de afrontar la vida y afrontar las situaciones, y eso se hace a través de las relaciones con los otros. Cambia mucho el paradigma de que el docente es la autoridad, ¿sabes? No sé si está familiarizada con esta noción del adultocentrismo, ¿no? Que considera, es algo que se da dentro de las familias y la relación padre-hijos y se da igualmente en la institución educativa, en los colegios. Entonces el adultocentrismo dice, el adulto tiene la razón, el adulto lo sabe todo, el adulto es quien tiene la última palabra, el adulto es la autoridad. Los que no son adultos no tienen ni la verdad, ni razón, ni tienen voz, ni tienen voto. O sea, esencialmente es una dictadura. ¿Ya? Es una dictadura. Y es una dictadura que funciona de manera muy desfavorable a la hora de pensar el salón de clases como un espacio de relacionamiento. Entonces, eso impacta también de manera importante en que el docente realmente cumple el cometido de conectar con el otro. Porque si el docente tiene el paradigma, ¿viste? De yo soy el que manda dentro del salón de clases, improbablemente va a haber en el otro un ser que es igual que él, ¿sabes? La horizontalidad, un ser igual que él con el cual es importante conectar, al cual es necesario agradar, ¿sabes? Si eso no está claro, entonces no va a haber éxito y ahí podría decir que solo la mentalidad no es suficiente, ¿viste? Solo el tener esta resiliencia, esta inteligencia emocional que tú dices que a veces está muy mal entendida, ¿no? Muchas veces entendemos inteligencia emocional como controlarme a mí mismo, controlar mis emociones, ¿sí? Moderar lo que transmito a otros, ser mucho más cuidadosa, entonces acaba siendo una máscara realmente. Y la inteligencia emocional es mucho más que eso, la inteligencia emocional parte por el autoconocimiento, conocer quién eres tú, conocer quién eres cuando estás solo, quién eres cuando estás con personas y que cuando estás con personas no eres igual en ciertos círculos, no eres igual en los círculos íntimos
los círculos de personas muy cercanas a ti y en los círculos un poco más públicos, un poco más cotidianos, un poco menos laborales, o sea, es decir, todo eso atraviesa la inteligencia emocional, ¿no? Entonces a veces como hablar un poco de inteligencia emocional a veces resulta baladí porque se lo simplifica muchísimo la noción. Es una noción bastante compleja que incluye muchas cosas. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Y también con lo que acabas de decir, estás incluyendo la mentalidad. O sea, hablabas de un docente que, digamos, llega al aula y que no es capaz de conectar con los estudiantes, ¿verdad? Ahora, mientras tú comentabas eso, yo pensaba en la energía. O sea, nuestras relaciones giran en torno a la energía. Si un docente llega a un aula, digamos, desganado o ya llega predispuesto, imagínate esta situación, ¿no? Cuando a veces eres nuevo en un colegio, están los profesores antiguos y te dicen, esa aula, por ejemplo, el grado 8, ¿no? Son unos estudiantes que han pasado de la primaria a la secundaria y son terribles, ¿no? Tienes que entrar allí como un general para que te hagan caso, ¿no? Entonces el docente ya llega predispuesto si es que le da oídos a, digamos, a esas personas que le dicen, que le dijeron eso, ya llega y tiene esa actitud y obviamente llega con esa energía de, ah, no, yo me debo de cuidar de estos estudiantes y esa energía se siente. O sea, es algo que no lo podemos ver, pero se siente. Y nosotros los seres humanos nos conectamos a través de la energía, no tanto a través de lo que decimos, porque podemos decir, digamos, cosas muy bonitas, pero si es que el estudiante no, o sea, no hace match con nuestra energía, va a decir, no, ese profesor no me cayó desde la primera vez que lo vi. ¿Verdad? Entonces es un tema de energía. Ahora, si ese docente llega, como te digo, predispuesto, con una mentalidad de que tiene que defenderse de los estudiantes y no que llega a trabajar con ellos, entonces las cosas van a ser diferentes. Lo que tú acabas de mencionar está dentro de la mentalidad, ¿no? Y recordando un poco digamos, el tema de este debate, dice docente exitoso, talento, técnica y o mentalidad. Entonces yo diría talento, técnica y mentalidad. No es o, ¿verdad? Porque un docente tiene que tener la mentalidad, yo te diría en un 80%, no solo para conectar con los estudiantes, que ahí va por el lado de la empatía, va por el lado de entender que los estudiantes, en primer lugar, tienen menos edad que los docentes, no son adolescentes y que adolecen de ciertas cosas. Entonces, eso te permite entender el mundo en el que ellos viven. Y por el otro lado está también el tema del talento, ¿verdad? A mí me debe de gustar enseñar, debo de disfrutar enseñar. Entonces, porque si no lo disfruto, entonces, ¿cómo entro al aula? ¿Verdad? Entonces, tengo que tener hasta, digamos, la voz para poder comunicar, porque de nada me sirve entrar a un aula con toda la mentalidad y llegar, buenos días, alumnos, estoy muy contento de estar con esta cara, estoy muy contento de estar, ¿quién me va a creer? ¿No? Entonces no voy a lograr hacer el match con los estudiantes. Entonces, y de ahí viene lo otro que son las técnicas, ¿verdad? ¿Qué técnicas uso para que para que el estudiante, perdón, trabaje en aula, ¿no? Pero cuando hablábamos, fíjate, de docente exitoso, yo más, no, digamos, ahora no quiero tratar el tema de qué es lo que los estudiantes ganarían con un docente exitoso o cuáles son esos resultados externos que se verían en los estudiantes, sino más bien vamos a hablar del docente en sí, del docente como persona, ¿verdad? Porque justamente eso es algo que la mayoría de los colegios ha olvidado actualmente. Los docentes son adultos, entonces ellos deben de saber cómo manejar sus emociones, ellos deben de saber cómo llevar adelante una clase. Aquí los estudiantes son nuestra responsabilidad. Siempre dicen eso, ¿verdad? Entonces, y yo creo que no es así. O sea, el docente necesita estar acompañado, porque si bien es cierto, podemos ser adultos, pero de lo que hablábamos el otro día, ¿no? Muchas personas en general, no solo por ser docentes, tenemos creencias limitantes, tenemos muchos techos mentales y venimos de ser formados en instituciones en donde no nos enseñaron a cómo gestionar nuestras emociones. Entonces vamos arrastrando eso y es como una cadena que se sigue. Yo no he conocido, y mira que he trabajado en colegios
digamos, con un poder económico bastante alto en Ecuador. Yo no he conocido un colegio siquiera en donde le den al docente ese soporte emocional que necesita, en donde hayan reuniones, en donde nos hablen de cómo desarrollar la mentalidad, de que el día que entras al aula dejando a tu hijo enfermo en tu casa y tienes que dar una clase y tienes que sonreír porque estás en una clase y no debes mezclar las cosas. Entonces, no he visto un colegio en donde te dé ese soporte emocional, en donde hayan psicólogos para que puedan conversar con los profesores, hay psicólogos para los estudiantes, ¿verdad? Hay, digamos, una oficina especializada para los estudiantes y los docentes no. Entonces, aquellos docentes que vienen arrastrando, digamos, ese tipo de situaciones que no se sienten bien, que tuvieron un mal día o que están pasando por una situación familiar o lo que sea, tienen que arreglárselas solos por el hecho de ser adultos, ¿no? Y yo creo que ese no es el punto. Deberíamos de, como sociedad, en realidad, de preocuparnos por los talentos, ¿no? Cuando aparecen las publicidades o cuando están buscando personal, se busca talento, dicen, ¿no? Para tal colegio. Pero el talento queda allí nada más, ¿no? En la publicidad, porque una vez que ingresas al colegio, el estudiante se convierte en el cliente, ¿no? Todo es para el estudiante. Justamente, fíjate que hoy día hice un post en LinkedIn en donde hablaba de que aquí en Perú, bueno, en Ecuador yo no tuve esa experiencia, pero aquí en Perú hacen las famosas reuniones bimestrales para informar a los papás cómo van sus hijos durante el bimestre, ¿no? O cuáles son los resultados. Entonces, les piden a los profesores 3 horas, en teoría 3 horas, vamos a suponer desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, que acudan al coliseo del colegio porque es un espacio bastante grande y están todos los profesores y colocan una mesa y una silla, ¿no? Para nada ergonómica, una silla dura en donde no te puedes sentir cómodo y luego citan a los padres y tienen un periodo de 3 horas para que los padres hagan cola, ¿no? Hagan una fila en cada maestro, si eres de inglés, si eres de matemática, de historia. Entonces van avanzando y llegan y te preguntan cómo está mi hijo, tú les das las calificaciones y encima tienes que estar llenando una hoja en donde todo lo que le dices al papá lo tienes que poner allí, lo tienes que dejar escrito. Y no puedes ni siquiera ir al baño porque tienes la fila que ya viene el otro papá, ¿no? Y súmale a eso que hay papás que llegan tarde, ¿no? Si se cita a las 4 de la tarde y se les dice que es de 4 a 7, llegan 6:30 y se ponen en la cola cuando ya son las 7 y el docente ya debe irse a casa porque solo le dijeron hasta las 7, se tiene que quedar porque tiene una fila de 15 papás que llegaron tarde y tiene que atenderlos, ¿no? Entonces yo recuerdo una situación así en donde fui a hablar con recursos humanos y les dije, ok, si vamos a estar las 3 horas sentados para dar informe a los padres de familia, entonces consiganos unas sillas ergonómicas, ¿no? Todo les hablé sobre el tema de la circulación de la sangre, sobre el tema de la mala postura, de estar en esas sillas duras, y dijeron, sí, es cierto, lo vamos a considerar, y nunca hicieron el cambio, ¿no? Entonces, dime tú, ¿cómo un docente va a trabajar en esas condiciones? O sea, sí trabajan así, trabajan en esas condiciones porque se ha normalizado esto, cuando hay en realidad tantas opciones para poder hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, por eso te decía, ¿no? Para mí un docente exitoso es aquel que sostiene su pasión sin quemarse. Ahora, en el momento en que el docente sienta que no está siendo respetado como ser humano, que el entorno que tiene ya no es, digamos, algo que le da paz, entonces tener esa mentalidad para decir, ya no, tengo que irme a otro lugar, ¿sí? Pero muchos no lo hacen porque no confían en el poder interior que tienen, ¿no? Y siempre hay excusas, no lo hago porque es el único, no sé, el único trabajo que tengo que mantener esto, lo otro, pero yo creo que en el fondo es eso, ¿no? No confían en sí mismos, no confían en el poder que tienen y pues se quedan ahí aguantando por años, 5, 10, 15 años y lo mismo. Y lo peor es que ese colegio no va, digamos, creciendo. No hay mejoras para los docentes. Al contrario, pasan los años y tienen un sueldo estancado de 5 años atrás, de 10 años atrás. O sea, los sueldos
no crecen, no avanzan, pero sí crecen las responsabilidades para los docentes. Yo conocí un colega que yo le decía, ¿y qué tal? ¿Cómo va el trabajo? Cuéntame, ¿les han aumentado el sueldo? Nos han aumentado las obligaciones, Jané me decía, no nos han aumentado el sueldo. ¿Sí Claro. ves? Ujú, ujú. Ahora estoy observando que, por supuesto, acá con mentalidad incluyes muchas cosas, muchos elementos que podrían incluso entrar dentro de, en mi definición, podrían entrar dentro de técnica y podrían entrar en talento también. O sea, lo que estoy viendo es que en mentalidad tú agrupas muchos elementos que al lugar, o sea, en ese sentido creo que no hay discrepancia en nuestra posición, porque en efecto, pues la mentalidad es un pilar muy importante de sostenimiento del docente, lo cual implica y lo cual impacta en su éxito final, en que sea capaz de llevar a cabo su labor de la forma más prolija posible. ¿Sí? Y fíjate que tú hablabas de estas cosas y justamente esa, lo habíamos conversado, esa es la razón de ser del movimiento Desaprender, que yo lo he notado también, el docente está siempre al final. O sea, hay cualquier cantidad de capacitación y de formación muy, muy hueca, muy vacía, que se enfoca demasiado en contenidos, metodología, pero la realidad que se vive dentro de una institución educativa es de, eres lo último, no eres la prioridad. Y cualquier cosa que te dé como prioritaria no deja de ser una curita, ¿sabes? Una curita que solamente tapa la herida profundísima que necesita atención, necesita reposo, necesita puntos, necesita una atención que vaya a lo profundo de lo que está pasando. O sea, la herida docente es profunda y creo que impacta, pues es como un ciclo que se retroalimenta, ¿no? Eh, Aquí dilucidaríamos que fue primero el huevo o la gallina, no sé, creo que no nos pondríamos de acuerdo, pero si coincidimos en que hay una autoestima frágil, ¿sí? Que luego se ve deteriorada por un entorno que permanentemente te dice tú tienes que adaptarte, tú tienes que ser parte de, y fíjate, yo tomo en cuenta ese ejemplo que dabas del docente nuevo que llega a una institución donde lo predisponen, ¿sabes? Con un salón de clase. Lo predisponen y le dicen, uy, con este grupo o este estudiante, ten mucho cuidado con este estudiante. Yo por lo general cuando me decían eso, yo los escuchaba y hacía exactamente lo opuesto de lo que me decían. O sea, porque yo había desarrollado un criterio propio muy fuerte desde toda la experiencia desastrosa que tuve en mi primer año. Yo había desarrollado un criterio propio muy fuerte, sostenido en la confianza de lo que yo había visto y que yo había construido por mi cuenta. Esa visión y esa mentalidad no es fácilmente distinguible porque hay algo que ocurre dentro de la formación pedagógica, Yared, y no sé si estás de acuerdo con esto, y es que además de impartir pues la pedagogía y las técnicas y las metodologías y bla, 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 se imparte algo que es más silencioso y mucho más efectivo, es estas enseñanzas implícitas, que es una forma de ser docente, una identidad docente, ¿sí? Que es una identidad prácticamente de colmena. No puedo pensar diferente al colectivo. Hago lo mismo que los otros hacen. Pido validación permanentemente de mis colegas y busco en ellos la validación. Por eso es que ves que es muy fácil que un docente nuevo, egresado de pedagogía, escuche y absorba como esponja el criterio de sus colegas, porque ellos saben más, porque hay que hacerles caso, porque ellos tienen la experiencia, ellos tienen la posta, y entonces voy a anular lo que yo veo, voy a anular mi criterio propio, aunque empiezan a ver, yo recuerdo una compañera que yo tuve, que ella ingresó a sí mismo nueva, y ella al principio, o sea, ese fue mi segundo año de experiencia docente, ella estaba saliendo egresada de pedagogía y estaba nueva, enseñaba matemáticas, recuerdo, y teníamos los mismos niveles. Ya yo había trabajado con esos grupos el año anterior, fue los que me ayudaron a repensar toda mi labor docente. Y ese segundo año, que era el primer año de ella, yo me di cuenta, ¿no? Que muchas de las recomendaciones que yo les daba, yo les decía, pero estas son, o sea, esto me ha funcionado porque, por supuesto, si tú entras pensando que este grupo es terrible, el grupo
va a ser terrible, porque, a ver, el sesgo de confirmación, ¿no? Pero sí, ¿qué tal si lo miras de otra forma? Piensa en que este estudiante tiene esta situación, tiene esto, tiene, mira, él se habló conmigo, él me dijo tal cosa, él tiene unas características y tal. Y ella al principio escuchaba, pero al final acababa haciendo lo mismo que hacían sus colegas. Al final acababa cediendo, era algo más fuerte, acababa cediendo a lo que decían ellos y acababa diciéndome, Ru, pero es que tú eres un poco extraña. O sea, las recomendaciones que tú me das no me las da nadie más. Y yo así como, pero ¿por qué esperas recibir la misma recomendación de todos? O sea, ¿por qué quieres recibir lo mismo de todos? ¿Por qué no valorar que hay alguien que te está diciendo algo diferente y observar que los demás te dicen todos lo mismo? O sea, ¿por qué no miras en eso una sospecha? ¿Por qué no ves en eso que algo está mal? Que no te permite crecer, ¿no? Entonces, de ahí es donde observo que esa mentalidad o esa identidad pedagógica atraviesa la formación e impacta en la mentalidad del docente, ¿no? Impacta en su autoestima, ¿sí? Que si viene debilitada, de alguna manera se debilita más con esa validación del otro, ese dejar en el otro la validación de tu propia labor y anular tu criterio. Entonces tú no Esa tienes... mentalidad, esa mentalidad colectiva de pobreza, porque no es algo que te lleva al crecimiento. Si ya te dijeron, mira, esto es así, esto se maneja de esta manera, porque si no, entonces no va a funcionar y cedes, te mantienes en esa mentalidad de pobreza, ¿verdad? Mira, tú me has hecho acordar y voy a hacer un story time de algo de verdad que siempre lo recuerdo porque a mí me transformó. Fue una experiencia desafiante, pero bastante enriquecedora. En algún momento, hace como unos 10 años, fui a trabajar a un colegio en otro país, pero la persona que conocía el colegio y que de hecho fue el vínculo para llegar a ese colegio, nunca me dijo que era un colegio especial, digamos, en varios sentidos, ¿no? Lo que sí me causó bastante extrañeza es que el primer día de clase me dijo, te va a acompañar este profesor a todas tus clases, ¿no? Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Me dijo, no, es como para que te vayas acostumbrando. Y bueno, dije que ya, pues no, que me acompañe, no hay ningún problema. Y el profesor, un alto, o sea, yo soy, digamos, 1,56 m y el profesor era casi 2 metros, ¿no? Y tenía una voz bastante gruesa. Así que el primer día de clase llegamos y bueno, los estudiantes de aquí para allá, todo, y él pegó un grito, así un grito, y todo el mundo sentadito, ¿no? Bueno, me presentó, yo también me presenté con los chicos, empecé a hacer mis clases, eran semanas maravillosas de clases que tuve con estos estudiantes. Pasaron 2 semanas y me dice el jefe de área, que era la persona que me dijo que me iba a acompañar este profesor, ¿no? Me dice, ya no te va a acompañar el profesor. Y le digo, ah, ok, ya no hay problema, ¿no? El primer día que yo fui sola, llegué al aula y todos los estudiantes por acá, nadie hacía caso, nadie. Y yo sorprendidísima porque como había tenido 2 semanas tan maravillosas de clases y me di cuenta por qué había sido, ¿verdad? Por el docente, porque les gritaba y los trataba mal, ¿no? Váyase, va para allá, siéntese, o sea, digamos así como si estuviera en un cuartel, ¿sí? A mí me daba hasta cierta pena el trato que tenía, pero ese día que llegué, nadie hacía caso. O sea, siéntense, chicos, vamos a empezar. Nadie. Entonces, para mí fue demasiado frustrante. Llegué me acuerdo, a la suite donde vivía y me puse a llorar. Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿O me devuelvo a mi país? ¿No? ¿O sigo acá en este colegio? Pero siempre me han gustado los retos. De verdad, siempre los he asumido porque decidí quedarme y bueno, ¿qué era lo que quedaba? Hacer uso de técnicas, estrategias para poder llegar a los estudiantes, porque era un colegio bastante top. Con decirte que los estudiantes de 15 y 16 años llegaban en sus camionetas, ¿no? Las cuadraban en el colegio e ingresaban, ¿no? Por ahí hubo un estudiante que alguna vez me dijo, ¿usted conoció al presidente no sé cuántito? Y como era otro país, yo pues, no, no. Y me dice, es mi abuelo. Y yo, ok. Entonces, esos estudiantes que prácticamente ya tienen el futuro asegurado, ¿verdad? Con carreras que muchas veces estaban lejos de la física. Si para un estudiante, bueno, y esto es un techo mental, pero que sí en realidad existe,
para un estudiante común y corriente, física es muy, muy difícil, aburrido, entre otras cosas, como algunos estudiantes me lo han dicho. Imagínate para un estudiante que tiene esa capacidad económica, que ya tiene el futuro asegurado, pues, ¿qué le iba a interesar escuchar física, verdad? Entonces, decidí trabajar con ellos de una manera, en realidad yo soy muy creativa, es una de las más grandes cualidades que tengo, y dije, ok, tengo que hacer algo acá. Hay estudiantes que sí son muy, ¿qué te digo?, hábiles, pero que solamente eso se queda en ellos, ¿no? O sea, son hábiles y, digamos, estudian y sacan buenas calificaciones, pero hay otros que tienen muy poca habilidad, ¿no? Que son esos que, ay, no me importa la clase, los que se sientan atrás, ¿no? Y mira, en otras aulas me había enterado que estos mismos estudiantes tiraban hasta botellas al profesor mientras estaba de espaldas escribiendo. Entonces, ya para que tengas una idea de qué tanto relajo hablo, ¿verdad? Entonces, yo creo que daba miedo, digamos, tener una situación así. Entonces, lo que hice fue hablarles a los chicos sobre el tema del trabajo en equipo y de cómo ellos podían ayudar a sus compañeros a que puedan también tener, digamos, un aprendizaje y de qué iban a ganar ellos ayudando a sus compañeros. Entonces los armé en equipos, los líderes eran los chicos más hábiles. Hice un sistema de puntos con unas tarjetitas. Tú sabes que el cerebro necesita ver cosas concretas, ¿verdad? No tanto lo abstracto. Entonces hice un registro, hice tarjetitas que decía, te ganaste un punto, te saltaste una tarea, te ganaste 2 puntos, tienes una oportunidad de repetir el examen. Entonces esos eran los premios para los líderes y su trabajo. Yo los convoqué, vamos a suponer que eran 5 chicos hábiles en todo el aula, los convoqué a una reunión, a ellos nada más, y les dije, el trabajo de ustedes es sacar adelante a sus compañeros y que sus calificaciones respecto al anterior bimestre sean más altas. Si ustedes logran eso, por cada mérito que tenga su compañero, por cada calificación alta que tengan, van a ir sumando puntos, van a ganar tarjetas, y les mostraba las tarjetas, ¿no? Y cuando las veía, wow, me salta una tarea a mí, ¿cierto que no hago la tarea? Sí, no haces la tarea. Entonces, ¿qué te digo? Con esa estrategia ellos se empezaron a sentir como que parte, ¿no? Conmigo, parte del aprendizaje de sus compañeros, y pedían mi tarjetita, mi tarjetita. Entonces les daba su tarjeta y les decía, también este era un tema de responsabilidad, ¿no? Guarda la tarjeta y al final del bimestre me la entregas donde dice que te debo de colocar un punto más. La guardas, si es que no me la presentas, no hay puntaje, ¿no? Entonces fui desarrollando varias cosas con ellos y al final me llegaron a querer. O sea, ya estaban tranquilos, escuchaban la clase, participaban, sus calificaciones mejoraron, y bueno, obviamente no era la realidad de los otros profesores, ¿no? Y ese profesor que te comento, que me acompañó, era uno de los que me decía, compañera, así textualmente te voy a decir lo que me decía, compañera, usted ha venido de su país para trabajar acá, no se haga problema, aquí usted está ganando en dólares, ahorre nada más, sígale la corriente a los estudiantes, si no quieren estudiar, déjelos, usted ahorre, cuide su platita y va a regresar a su país con su dinerito, porque si usted hace problema con los estudiantes, qué sé yo, les castiga, les pone mal las calificaciones, va a tener problemas con la directora también, ¿no? Y la directora tenía un sistema educativo medio extraño, no permitía que los profesores conversen con los padres de familia para hablar sobre los estudiantes. Entonces ya por ahí teníamos también otra limitante. O sea, los profesores no podían citar a los padres para decirles cómo iban los chicos, todo se manejaba a través de la directora. La directora hablaba con los chicos. Y cuando tú ibas y le decías, fíjese que este estudiante no está trabajando, ¿qué estás haciendo tú? Decía como profesor para que eso cambie. Entonces realmente te tiraba la pelota a ti. Entonces no tenías apoyo de los papás, tampoco tenías apoyo de dirección, porque los docentes literal así tenían miedo ir y decirle, este estudiante está saliendo mal, y tenían miedo de desaprobar a los estudiantes. Entonces, ¿qué hacían? Les regalaban nota, ¿verdad? Entonces yo podía haberme sumado a este grupo de docentes o a esta docente que me dijo, usted está ganando su dinerito y ya, ¿no? Sin embargo, no lo hice, decidí hacer algo distinto porque mi ética o mi sistema de valores no me permitía en realidad hacer eso, ¿verdad? Había congruencia, habría coherencia, y eso es un tema de mentalidad.
Entonces, allí ves en una situación, un contexto, cómo diferentes mentalidades tienen resultados diferentes. Yo me sentía bien conmigo misma. Obviamente, para mí era un logro, ¿verdad? Estaba muy contenta y al siguiente año me ascendieron a jefe de área de ese colegio. Entonces, por eso te comento cuán importante es la mentalidad en los docentes de cómo asumen los retos, ¿verdad? Y esto también impacta en los estudiantes. Un docente con mentalidad fija va a ver en los errores de los estudiantes como que trabas, ¿verdad? Como incapacidades. Ay, este estudiante, ya me dijo el otro profesor que en su clase no rinde. Sí, este estudiante es un bruto, ¿no? Entonces ya yo también lo etiqueté. Pero un docente con mentalidad de crecimiento le va a decir al estudiante, el error es parte del aprendizaje. Una nota en un examen no define qué tipo de estudiante eres. No, e incluso Incluso utiliza el error para entender mucho mejor qué es lo que no está comprendiendo el estudiante, qué habilidad le falta por desarrollar. O sea, es como haces un cambio muy diferente, no solo impulsar al estudiante, ¿no? Sino además, incluso como docente, tú obtienes muchísima información de los errores de tus estudiantes, de sus errores, de sus equivocaciones. Tú ves por dónde van ellos entendiendo. Fíjate que yo hacía algo, yo siempre enseñé literatura, y los últimos años yo utilizaba esto que el docente convencional de literatura suele utilizar para generar notas, generar insumo calificado, que eran los quiz tras la lectura de una obra. Tú leíste una obra y te hago un examen para verificar que tú leíste. Bueno, yo eso no lo utilizaba como una herramienta de calificación, lo usaba como juego y como estrategia para ver, por ejemplo, si lo lanzaba por Google Forms, veía cómo estaban en tal pregunta, en tal cuestión, decía, esto no lo están entendiendo. ¿Ves? Entonces veía la cantidad de estudiantes que habían caído allí y decía, mira, esto no lo está entendiendo la mayoría. Esto me fijaba en los que la minoría no entendía, veía cuáles eran los nombres de los que se habían equivocado. Ah, ellos no están entendiendo esto. Esto les está faltando, aquí no están haciendo esta conexión, aquí esto no lo están viendo. Y entonces eso me daba a mí insumos para ver estrategias que me permitieran reforzar esa debilidad. Entonces es una manera distinta de plantearte ante el error. O sea, ver el error como estrategia, ver el error como oportunidad, te permite a ti como docente incluso conocer mejor a tus estudiantes, acercarte mucho mejor a sus necesidades y planificar prácticas que vayan en consecuencia de eso, ¿sabes? Del reforzamiento de las cosas que ellos no han alcanzado. Mira, siempre les digo a mis estudiantes cuando dicen, ay, me equivoqué, qué bruto, ¿no? O qué tonta, son frases que usan los chicos. Y bueno, aparte de decirles que el lenguaje es muy importante, ¿sí? Un lenguaje, y qué tan desafiante se hace para ellos cambiar ese lenguaje, ¿no? Parte de la mentalidad, cómo se desarrolla una mentalidad a través de las visualizaciones y a través del lenguaje transformacional. Si yo constantemente me estoy repitiendo por cada error que tengo que soy una bruta, que soy una tonta, pues definitivamente mi realidad me va a mostrar eso, ¿verdad? Que soy bruta, que soy tonta, entonces no voy a salir de allí. Pero si yo cambio mi lenguaje, me equivoco y digo, estoy aprendiendo. Si sabes la anécdota de Tomás Alva Edison, que le preguntan, un periodista le dice que se sentía haber fracasado 99 veces, ¿verdad? Hasta que tuvo esto de la bombilla, el invento de la bombilla. Y dice, yo no he fracasado 99 veces, he encontrado 99 formas de cómo no hacerlo. Y es que, digamos que la sociedad ha estigmatizado el error, ¿verdad? Es como un estigma, si te equivocas, estás mal. Equivocarse es malo, entonces los alumnos temen, tienen miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque los sancionamos con la nota, ¿verdad? Te equivocaste. Una letra Es un asunto que yo no cambiaría, yo no creo que es algo de la sociedad. Yo estoy bastante convencida que desde el sistema educativo lo hemos instaurado como una realidad social. Sí, porque eso no es metafísico, eso no está en la biología, eso no está en la manera en la que hemos construido las sociedades. Para construir la sociedad que tenemos hemos tenido que equivocarnos muchísimo y qué raro. Sin hierro no ha habido la construcción y la posibilidad de innovar. Lo que ha instaurado esa idea de que el error es un problema es el sistema educativo. ¿Sí? Porque el sistema educativo te dice, no, tienes que dar esta actividad, tienes que tener esta calificación y si no llega a esta calificación eres un fallo, eres un fracaso.
y no te puedes equivocar, porque la equivocación implica que puedes fallar en la nota, que al final es como lo único que me importa, y al final eres un número, eres eso, un número y ya. Y entonces todo lo que eso te genera en términos psicológicos, todo lo que eso te genera a nivel de identidad, es muy fuerte y es muy doloroso. Y fíjate que yo incrementaría, cuando tú hablas de la mentalidad de crecimiento, la visualización, las afirmaciones, que son muy necesarias, que son muy poderosas, también complementaría esto con un trabajo activo en tu imagen, en tu autoimagen. ¿Sí? Un trabajo activo en tu autoestima, ver cómo es tan importante pasar del nosotros o del ustedes, incluso ustedes son más importantes que yo, al yo, un yo sano, un individualismo sano, un individualismo equilibrado, un individualismo mesurado, que ponga en el punto central al yo, que es súper necesario y está además tan estigmatizado. Ay, no, es que eres un egoísta. ¿Cuál es el problema con que seas egoísta? O sea, el egoísmo racional es adecuado, es necesario, tienes que pensar primero en ti, tienes que ponerte a ti primero. Entonces, esa mezcla, ¿viste? Las visualizaciones, las afirmaciones, el lenguaje, cambiar, ir modificando el lenguaje, estas cosas son medidas de una forma superficiales que puedes trabajar así de forma inmediata, que pienso que es necesario complementarlas con otras un poco más profundo, con otras que vayan hacia la génesis de tu identidad, hacia la génesis de tu autoestima, hacia la génesis de tu autoimagen. ¿Por qué te pones al último de todos? ¿Por qué buscas siempre sacrificarte? Vivimos en una cultura donde el sacrificio está bien visto, donde el sacrificio, además, el campo docente es un campo donde el sacrificio prácticamente se da por sentado. El docente es una persona que sirve a otros a costa y expensas de su bienestar. Porque bueno, eso es lo que hace, eso es lo que nos hace héroes y no sé qué, y toda esa cosa balurda, porque es balurda. Y al final acaba atentando contra nuestra salud, acaba atentando contra nuestra integridad y acaba impactando en nuestra mentalidad, ¿viste? Sí, mira, qué loco, ¿no? Cuando hay estos simulacros de sismos en el colegio, el docente tiene que salir al final, pues los alumnos salen primero y el docente sale al final. ¿Por qué? Porque es adulto, porque es docente, porque tiene que asegurarse que todos los estudiantes estén, los tiene que contar y todo, ¿no? Ese es el ritual que se usa. Cuando tú cuando tú viajas y vas en un avión, lo primero que te dicen es caen las mascarillas y se pone la mamá o se pone el adulto para después poder apoyar y atender al niño. Entonces, eso no es una cuestión de que hay el adulto primero, que egoísta, no, es que si tú como adulto estás bien, ¿no? Si eres mamá y vas en un avión, obviamente necesitas estar bien porque si no, ¿quién ayuda al pequeño, no? Entonces, igual, o sea, nosotros tenemos que aprender a cuidarnos y ser nuestra prioridad. Y como tú dices, no es cuestión de egoísmo, sino es amor propio, o sea, es cuidarse. Si tú no te cuidas, si tú no te pones como prioridad, entonces eso tiene un efecto en los demás tampoco te van a cuidar, los demás tampoco te van a ver como prioridad, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esto, el cuidarse, el darse uno mismo o una misma ese valor? Porque todo empieza de manera interna. Si uno valora su tiempo, ¿verdad? Porque valorar el tiempo es cuidar las 24 horas que se nos da a todas las personas todos los días. Entonces, el tiempo es oro. Y si no lo cuidamos, ¿quién lo va a cuidar? Pues no, si no respetamos nuestros tiempos y cedemos. Por ejemplo, está el tema de que hubo una actividad en el colegio y nuestro horario de salida era a las 5 de la tarde, pero como hubo un tema así, nos quedamos hasta las 8. Y tú no pudiste decir me voy, porque ¿qué van a decir? ¿Verdad? ¿Qué van a decir? Que no tienes la camiseta del colegio puesta. No, a las 5 me voy, perdón, me voy, pero tengo una familia, mi prioridad es mi familia. Y cuando tú haces eso, paradójicamente empiezan a respetarte, porque ya pusiste un límite. Entonces reconocen que esa persona sabe poner límites. Entonces con ella no cuenten porque se va, ¿no? Y lo dicen como si fuese lo peor, ¿no? Como si fuese celular, ¿no? Con ella no cuenten porque se va, ¿no? Yo cuando trabajaba en un colegio, yo soy deportista,
Y antes, pues, bueno, ahora he hecho un break en mi preparación, pero antes era todos los días y tenía reuniones que debían terminar a las 4 y a veces se extendían hasta las 4:30. Entonces yo me levantaba en medio de todos que seguían en reunión porque todavía no terminaba la reunión con mi loncherita y decía, permiso, me voy, me tengo que retirar. ¿Y a dónde me iba? Al gimnasio, ¿no? Y los demás decían, ay, que te vas al gimnasio. Pues sí, para mí es mi prioridad y mi horario de trabajo es hasta las 4 p.m. y yo me cuido. Si para ti no es prioridad, es tu asunto, ¿no? Pero para mí es importante ir al gimnasio por mi salud y todo eso. Si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Entonces, cuando tú dices que eso es tu prioridad, no dejas opción a que alguien te refute. ¿Quién te va a decir, no, tu prioridad debe ser otra persona o tu prioridad debe ser el colegio? No. Entonces, por eso es tan importante poner límites y eso forma parte también de cómo te ves tú misma, ¿no? De cómo te cuidas, de cómo te respetas. Ujú. Y nada, o sea, Y todo si eso forma parte de la mentalidad, todo eso compone una mentalidad que te permite como docente ser exitoso en los parámetros que hemos delimitado y que además tiene impacto, yo creo que el impacto más importante que tiene este trabajo activo, intencional y consciente en la mentalidad es justamente el bienestar que sientes con lo que haces. Y esto es algo de lo que adolecen muchos docentes, tristemente, dentro del sector educativo, ¿no? No se sienten satisfechos con lo que hacen, no se sienten a gusto con lo que hacen. Y claro, es fácil y es sencillo. A ver, el contexto es cierto que es terrible, o sea, el contexto de verdad es cuestionable, ¿no? Pero tú y yo hemos trabajado en esos contextos, conocemos esos contextos y particularmente para mí era muy satisfactorio. Era mucho más satisfactorio estar dentro del salón de clases que dentro de una sala de profesores, por ejemplo. Era mucho mejor estar reunida con mis estudiantes adolescentes que estar en contacto con mis colegas, porque había una perenne nube negra sobre sus cabezas, un lenguaje permanente y consistentemente pesimista, sus temas de conversación, sí, claro, sus temas de conversación, o sea, horrible, era una cosa que yo decía, no, ¿sabes qué? Yo estoy ahorita empezando a escribir un artículo muy interesante sobre la pulsión de muerte y el docente. ¿Sabes? La pulsión de muerte o el tánatos se describe desde el psicoanálisis en una actitud que te mantiene estancado, que te corta toda la fuente de felicidad, que te impide ver soluciones y que te mantiene repitiendo una y otra vez patrones que te lastiman. Actúas desde la herida, actúas desde la insuficiencia, actúas desde la carencia. Y es algo que yo observo que está presente de manera muy fuerte en la mayoría de los docentes, en el cuerpo docente. ¿Sabes? Esta pulsión de muerte, esta pulsión de tánatos, me mantengo en lo mismo y culpo a todo el entorno, culpo a todo lo que está fuera de mí porque yo no tengo poder. Yo no tengo poder de cambiar nada. Yo solo soy una víctima de los padres, yo soy una víctima de la tecnología, yo soy una víctima de los directivos, yo soy una víctima del sistema, yo soy una víctima y al final yo no puedo hacer nada. Y esa mentalidad, fíjate, hablando de esa mentalidad, al final impacta en la satisfacción y en el bienestar del docente. Es decir, que hay un componente importante de responsabilidad en el burnout muy fuerte y muy severo que padece la población docente actualmente. Entonces yo creo que con esa idea, quieres haz un cierre, como una conclusión, creo que al final llegamos realmente a un punto muy semejante. O sea, yo entiendo ahora que mentalidad para ti implica una cantidad de cosas que yo veía separadas, aisladas, y tú las agrupas en una gran categoría y todo eso lo insertas dentro de mentalidad y sí, de alguna forma sí está muy vinculado, está muy relacionado, ¿no? Entonces, mentalidad como pilar del éxito docente. ¿Qué ideas de cierre podrías dar? yo te podría decir que un docente sin mentalidad no es un docente exitoso, incluyendo en el éxito el bienestar que sienta de estar desarrollando, llevando a cabo su profesión. Yo creo que todos los docentes que van a escuchar este video deberían de preguntarse, ¿todos los lunes me levanto temprano para ir a trabajar contento? ¿Sí? ¿Qué es lo que mis estudiantes opinarán de mí? ¿Qué es lo que yo opino de mí mismo?
¿cómo soy como docente? Deberían de hacerse esas preguntas, ¿verdad? Y si en todas las preguntas que te hacen las respuestas es, yo me levanto el lunes contento porque voy a trabajar, no porque voy a ver a mis estudiantes, porque voy a mi lugar de trabajo. Si los demás, mis alumnos me ven como un profesor que les aporta valor, ¿no? Que están aprendiendo, y si yo me veo, sobre todo yo, si yo me veo como un profesor que no se sacrifica por sus estudiantes, porque eso del sacrificio ya creo que quedó claro que aquí nadie se tiene que sacrificar por nada, por nadie, ¿verdad? Ni por nada. O sea, hemos entendido mal ese término, pero si yo me veo como alguien que en realidad está feliz siendo profesor, que estoy dando valor a mis estudiantes, que cada vez yo también estoy aprendiendo con ellos, porque se aprende mucho cuando en realidad queremos aprender, ¿verdad? Una aula no es la misma que otra aula. Incluso también podemos aprender no solo por el lado del tema de cómo empatizar más con los estudiantes, de esta conexión de la que tú hablabas, ¿no? Que es algo muy humano, sino también en el tema de, ¿qué te digo? El conocimiento en sí. A veces hay estudiantes que te sorprenden con un método que a uno como profesor no se le ocurrió, ¿no? Entonces, tener esa apertura para decirles, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Esto yo le he dicho varias veces a mis estudiantes, esto no lo había pensado, lo voy a anotar porque ya tengo otra manera de enseñar a más estudiantes cómo trabajar este ejercicio, ¿no? Y voy a otro estudiante y le digo, mira, esto me lo dijo un estudiante, ¿no? Entonces, creo que estamos en un constante aprendizaje. La mentalidad no es algo que se desarrolle y ya, bueno, pues ya tengo la mentalidad, ¿no? Y ya se acabó. No, la mentalidad es algo que lo desarrollamos y lo vamos construyendo todos los días de nuestra vida. O sea, hasta que cerremos los ojos, vamos a estar construyendo esa mentalidad, ¿no? Y una mentalidad, digamos, diferente al común, nos va a llevar cada vez a elevar, a tener un nivel de conciencia diferente, a vibrar de una manera diferente, a vibrar más alto. Y cuando un profesor entra con una vibración distinta a clase, seguramente que su clase va a ser diferente. Los estudiantes van a también sentirse conectados, ¿no? Van a hacer sinergia con el profesor, porque cuando un docente entra, digamos, quemado, entra con algún tipo de, ¿qué te digo?, de situación que lo está agobiando, eso los estudiantes lo sienten, ¿no? Es otra energía. Entonces, un docente que está en paz, que sabe manejar su inteligencia emocional, que tiene una mentalidad adecuada, va a tener un aula en calma, ¿no? Pero si no ocurre eso, pues tampoco va a tener un aula, digamos, que facilite el aprendizaje de los estudiantes. Y es que al final todo está concatenado y fíjate que me quedo ya con me quedo con eso que hablas de cómo la mentalidad no es una piedra, no es una roca, es como el cerebro. El cerebro está en constante cambio, o sea, la neuroplasticidad es una de las cosas más maravillosas que tiene nuestra capacidad como seres humanos. Es una de las cosas además más poderosas que nos permite construir, que nos permite crear, que nos permite desaprender, y en ese desaprendizaje hay muchísimo crecimiento. Hay muchísimo crecimiento y que además creo que es la función del educador, del que enseña a otro, es, además de la conexión y además de la información, es la conducción también y el modelaje. Podemos ser mejores y puedo aplanar para ti el terreno, puedo acortar el camino de cosas que a mí me han costado mucho, hacértelas más ligeras a ti, acortarte la brecha, acortarte el esfuerzo que a ti te puede tomar, porque al final cuando yo hago eso y te acorto el camino, te facilito que descubras lo que yo no pude descubrir, porque mi camino fue uno. Cuando yo acorto ese camino para ti, permito, es como que te pongo mis hombros para que sobre mis hombros tú te posiciones y veas cosas que yo no vi. Y eso en última es lo que nos ha construido como sociedad, pero el docente tiene este papel que si lo usara mucho más intencionalmente, nuestra sociedad sería otra, y es el sueño y es la visión de desaprender. Entonces, bueno, Janet, yo te agradezco muchísimo por este espacio, por tu tiempo. Aquí hicimos un poco más de una hora. Gracias por tus anécdotas y tus experiencias, han sido muy valiosas.
de mucho placer compartir contigo. Y bueno, nada, vamos a estar viéndonos más, vamos a seguir colaborando en el marco de este movimiento, vamos a seguir haciendo más cosas y bueno, estaremos en contacto. Gracias a ti también, Ruth. Ha sido realmente una plática muy interesante, muy provechosa, muy productiva y espero que las personas que hayan estado viéndonos también se queden con algo de lo que hemos platicado, hemos conversado, ¿no? Que hayamos logrado esto. Fíjate que en Argentina hay una ley de inteligencia emocional, me parece que hace algunos años la promulgaron, que esa ley digamos, busca que las instituciones educativas en Argentina, los colegios, incluyan un curso de inteligencia emocional dentro de su currícula, ¿no? Qué bonito sería que todos los países pues hicieran eso, ¿no? Creo que tendríamos generaciones más conscientes, no solo tendríamos alumnos exitosos, profesores exitosos, sino en general tendríamos personas exitosas. Y pues sería la otra la historia, ¿no? Entonces personas como tú que lideran movimientos que tienen que ver con esto de desaprender, porque hemos aprendido tanto, tanto, pero lo hemos aprendido mal. Hemos La, la, aprendido muy limitantes, muy sí, limitantes. sí, tenemos muchas creencias limitantes y en realidad creo que alguien por ahí dijo que el presidente que tiene cada país es resultado de la conciencia colectiva de sus habitantes, ¿no? Entonces ya por ahí tienes una idea de que cuando alguien dice tenemos un presidente de tal o cual manera, sí, pero el pueblo lo eligió, ¿no? Entonces en realidad todo es energía. Creo que tendríamos para hablar mucho rato sobre el tema de la energía y de cómo la energía cuando hay personas que resuenan con una misma energía, se genera más, digamos, ¿no? Más energía, más frecuencia. Creo que eso ya quedará tema para otro live. Eso me encanta porque tú como docente y como conocedora de física, y yo como aficionada de física, yo quería estudiar física cuando estaba pequeña porque quería construir una máquina del tiempo. Es una historia bien chistosa. Pero yo hoy encuentro muchas cosas en la física que me resultan tan fascinantes. Y por ejemplo, ese tema de la energía, yo creo que va a estar bien interesante que armemos algo donde podamos poner eso sobre la mesa también, conversar un poco sobre eso y cómo nos atraviesa a todos. Sí. Y como que haya personas que estén en este live escuchándolo, o sea, todo tiene que ver con cómo nuestra energía resuena en otras personas, ¿no? Ujú. Bueno, Janet, entonces me despido y me despido también de todas las personas que estuvieron aquí observando. Algunos estuvieron de forma intermitente, entraban, salían, otros me parece que permanecieron. Maravilloso, espero que se hayan llevado algo para darle vueltas, para reflexionar, para meditar. Y bueno, en unos días yo voy a subir algunos fragmentos de este live, de esta entrevista que tuvimos, de esta interacción. En realidad fue un diálogo, debate, reflexión, intervención, sí, que tuvimos. Muy provechoso. Entonces, bueno, Janet, que tengas feliz noche y feliz noche a todos quienes nos ven. Espero que estén bien. Chao.